Buenas noches, chicos, ¿me escuchan? Perfectamente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Barbosa. He entrado nuevo al canal y semanalmente estamos montando una clase al canal de YouTube, pero antes de subirle el video, hacemos la clase y al final se da oportunidad de que si tienen alguna duda del tema tratado, nos podamos hacer preguntas y respuestas. En ese orden de idea, llevamos 5 clases y vamos a empezar la clase número 6, la cual titulamos Psicología de las velas japonesas. Entonces, hemos venido siguiendo una secuencia de aprendizaje, un paso a paso. Siempre la clase que vamos haciendo tiene que ver con tiene que estar relacionada o estar relacionada con las clases anteriores. Entonces, si ya vimos los videos anteriores, no creo que tengamos problemas de asimilar la clase del día de hoy. El contenido que vamos a tratar de la clase hoy son tipos de velas, que son las velas de indecisión, las velas de decisión, fractalidad en una vela, la psicología de mercado, la teoría de Tim Nixon, niveles de retroceso de Fibonacci dentro de una vela, quién tiene el control en la vela, y vamos a ver dos escenarios de combinación de las velas en decisión más la vela de decisión, más una ruptura de estructura. Ese es básicamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, en cuanto a tipo de vela, dentro de la gran cantidad de clasificaciones que tienen las velas japonesas, el día de hoy nos encargaremos de lo que tiene que ver con las velas de decisión y las velas de indecisión. Entonces, las velas de decisión más que todo son las Marubozu. En las velas de indecisión existen cantidades pues, que tengan pencha de cuerpo. Solamente hice aquí en el gráfico lo que nosotros podemos utilizar o lo que yo utilizo eventualmente para ingresar a operaciones. Todo es esquemático, pero es básicamente lo que yo opero, lo que es un spinning, o lo que llaman peonza, el martillo, el pin bar, el doji libélula y el doji lápida. Básicamente es lo que yo opero, tanto en continuidad como en reversión. Entonces, en lo que tiene que ver con teoría, ¿qué son las velas de decisión? Son velas de fuerza hacia una dirección clara. Son velas sin mecha o con muy poca mecha. El mensaje que nos da esta vela es del control total por parte de uno de los dos bandos, ya sea alcista o bajista. Cuanto más grande es la vela, mayor es la señal, y normalmente están respaldadas por un gran volumen. Las velas, cuando no tienen mecha, quiere decir que no tuvieron rechazo. Recordemos lo que vimos la vez pasada, que los cuerpos son impulsos y las mechas son rechazo o retroceso. Entonces, si nosotros en el cierre no encontramos mecha, en teoría nos dice que la vela es fuerte. Y si tenemos más cuerpo que mecha, también nos está diciendo que la vela es más fuerte que aquella que tiene más mecha que cuerpo. Y si nosotros esas velas que encontramos, la que como llaman morobazo, la encontramos respaldada por velas continuas de ese mismo color, estaríamos hablando de que se llama un momento, fuerza por parte de un vano determinado. Y recordemos que las velas, cuando tienen tamaño amplio o de rango amplio, quiere decir que el precio se desplazó más desde un punto de apertura a un punto de cierre. En un periodo de tiempo hubo un mayor desplazamiento que cuando son velas pequeñas que cierran muy cerca entre la apertura y el cierre, que son velas que yo le digo que hay que tener mucho cuidado al operar, y siempre les recomiendo que operemos velas de volúmenes grandes por el punto de apertura. Ahora, ¿qué son las velas de indecisión? Son velas débiles, no tienen una dirección definida. Aquí el precio está frenado. Si aparecen después de varias velas en la misma dirección, significa que estamos en un rechazo. Probablemente el precio ha llegado a un soporte o una resistencia. Cuando tenemos esas detenciones de 5, 6, 7 velas continuas,
Si vemos que esas velas están siendo con el cuerpo más pequeño que las anteriores, y adicional a eso, si nosotros vamos en un momento alcista y vemos que las velas están presentando mechas en la parte superior, quiere decir que el bando contrario, que son los vendedores, están entrando en acción. Si nosotros vemos que las velas están subiendo, el precio se mantiene en volumen, o sea, el tamaño son parecidos, en promedio igual a las velas anteriores, por lo menos a las últimas 3, y no estamos viendo mecha en la parte superior, posiblemente ese movimiento o impulso alcista todavía vaya a continuar, porque tenemos volumen en promedio a las 3 velas anteriores y no estamos teniendo mecha en la parte superior. Entonces, hay extensiones que se vuelven 12, 14, hasta 17 velas de contado yo continua, sobre todo más que todo en los mercados como el OTC. Fractalidad en una vela. Aquí tengo una vela de 1 minuto, la que hemos venido operando, vela con mecha, que ya veo que mucho ha ido utilizando esta operativa en el canal de Telegram. Si nosotros la componemos a 15 segundos, equivalen a 4 velas, que forman 60 segundos, igual a 1 minuto. Casi siempre, entre más pequeña la temporalidad, vamos a encontrar con mayor frecuencia estos tipos de gap, que es la distancia entre el cierre de una vela y la apertura de la vela siguiente. Esos espacios son llamados gap, son saltos de mercado. Entonces aquí tenemos esta segunda vela con mecha, aquí tenemos una vela con mecha y aquí tenemos otra vela con mecha. Si nos damos cuenta, en mecha tenemos mínimos, máximos, perdón, decreciente. Entonces aquí estamos observando que esta vela ha perdido internamente fuerza. Y esto que están haciendo la mentoría conmigo, le he dicho que si nosotros observamos que la vela se está formando y no me logra superar el máximo que ha dejado, en este caso una vela alcista, y llega aquí y se devuelve, llega aquí y se devuelve, llega aquí y se devuelve, esa vela internamente ha perdido fuerza, porque si esa vela tuviera fuerza, cuando retrocede y sube, debiera cubrirme esta mecha. Retrocede, sube, me da una mecha y la cubre con el movimiento siguiente y así sucesivamente. Aquí no lo hizo. Entonces este movimiento interno de la vela debemos aprender a observarlo en 1 minuto, mentalmente, haciendo ideología de que esto que está ocurriendo aquí, mentalmente nosotros nos lo estamos imaginando en este movimiento de vela, en la parte externa. Entonces cuando nosotros dominemos este movimiento, mentalmente, daremos un paso adelante del mercado y no caeremos en engaño si la vela va a continuar o va a girar. Tendremos una gran asertividad como de un 90% de que podamos acertar la vela, la dirección de la próxima vela, perdón. Psicología del mercado. Al tomar una decisión en el mercado se debe tener en cuenta la vela anterior. Debemos preguntarnos cuánto mide su cuerpo, cuánto miden sus mechas. Y la mejor forma es dividiendo la vela en 3 partes iguales. Steve Nielsen, conocido como el padre de la vela japonesa, creó esta teoría de partir una vela en 3 partes iguales. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando nosotros ingresemos una operación, siempre nosotros tenemos que sacar relación. Si las velas nos están dejando mecha o es solamente cuerpo. Si deja mecha, si lo hace en un sentido, está dejando mecha en la parte de arriba o en la parte inferior. Si está dejando mecha en ambos lados. ¿Qué tan grandes son esas mechas? ¿Qué tan grande es el cuerpo de las velas? ¿Cuál es la relación entre cuerpo y mecha? 50% o 50 y 50, 40, 60, 60, 40. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta y después darnos cuenta la fuerza, la presión, quién ha tenido más fuerza en la vela anterior, en la vela que se formó. Ahora, según la teoría de Steve Nielsen, él dice que la vela la tenemos que dividir en 3 partes iguales, que sería 1/3, 2/3 y 3/3. 3/3 es igual a 1, matemática elemental. Entonces tenemos que no la cojas desde el cuerpo de la vela, sino desde los extremos de la mecha. Entonces desde el máximo al mínimo. Entonces, ¿por qué la marqué arriba y no abajo? Porque el bando contrario entra en la parte de arriba, que es lo que se va comiendo en la vela, en una vela alcista. En una vela bajita entran los compradores entran por la parte de abajo, porque tengo el 1/3 abajo. Entonces, cuando se come el 100% de la vela, que es el 3/3,
la vela te queda gris. Y si te sigue subiendo, te cambia el color y te queda verde. Te comería el 100% de la vela, que lo vamos a ver ahora en más detalle. Entonces tenemos los niveles de retroceso de Fibonacci dentro de la vela. Si nosotros tenemos que la vela tiene del 0% al 100% todo el cuerpo de la vela, y tenemos la teoría de Tim-Nixon, en teoría, como nosotros tenemos los niveles calientes de Fibonacci son el 38.50, que es la mitad, del retroceso y el 61.8. Entonces, en ese orden de idea, si nosotros estamos en una vela alcista, en teoría, un tercio equivaldría al 38.2% de Fibonacci con relación al retroceso en mecha. Y la mitad de la vela, en teoría, sería el 50% del retroceso. Y 2/3 aproximadamente al 60, esto todo está aproximado al 61.8. Como siempre le digo, como en la clase anterior, nos vamos a coger una regla y vamos a medir una vela y vamos a coger la regla y a medir si nos marca o no nos marca. Tampoco con un Fibonacci vamos a coger una vela de 1 minuto. Pero si al ojo, cuando lo adaptemos visualmente, podremos partir una vela por lo menos por la mitad, y en base a eso sabremos si está un poquitico por debajo o un poquitico por arriba. Y ya cuando adaptemos la vista visualmente, por eso le digo visual, porque esto es visual, ya sabremos al ojo si esa vela, su mecha tiene un 50%, si tiene un 38%, o si está aproximadamente con un 61% o con más de 61%, entonces la vela la clasificamos débil. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para meter nuestra siguiente operativa. Recuerden que yo les dije en la clase anterior que el 50% de la mecha es lo que nos va a decir si la vela podemos meterla en continuidad. Si el bando contrario entra más del 50%, es mejor no meterlo en continuidad, porque ya el precio de apertura con su punto máximo está alejado. Recordemos que la fuerza nos la da entre más cerca esté el precio del punto de máximo con el punto de apertura en una vela alcista, como aquí que no tiene mecha. Esta vela es más fuerte que esta más que esta, y esta mucho más que esta. Entonces, entre más alejado esté el precio en una vela alcista de su máximo, su movimiento es más débil. Y a lo contrario, como la mecha está abajo, entre más cerca esté el punto máximo, mínimo, con el cierre de una vela bajista, más fuerza lleva el precio, en teoría. Ahora, ¿quién tiene el control de la vela? De acuerdo a lo que hemos dicho de la relación cuerpo-mecha, podemos hacer unas analogías. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la pérdida de los compradores a medida que entran los vendedores en el precio? Muy bien, tenemos el 0%, que es el inicio de la vela, y el 100%, que es el final de la vela. En este caso, lo estamos mirando lo contrario por la entrada del grupo, valga la redundancia, del grupo contrario. Entonces tenemos que el 0%, un tercio, se lo comió la vela. En este caso, se la comió los vendedores. Todavía tenemos fuerza aquí. Aquí se comió 2/3. O sea, tenemos solamente un tercio de cuerpo y tenemos 2/3 de vela, lo que llaman un martillo, en teoría. Y aquí tenemos los mismos 2/3 aquí arriba, pero abajo hubo entrada de vendedores. Entonces tenemos entrada de vendedores en la parte superior y entrada de vendedores en la parte inferior. Cuando tenemos una mecha así que tiene dos velas, perdón, una vela que tiene dos mechas en ambos sentidos, el inicio de la vela puede ocurrir en alguno de esos dos sentidos. Aquí la vela pudo haber, abrió aquí, bajó, subió el punto de apertura, subió hasta el máximo, se devolvió y cerró aquí. Y también pudo haber iniciado aquí, subió, bajó, llegó al punto de apertura y cerró acá. Y aquí tenemos una vela cuando el precio entra con demasiada fuerza, que se come todo el recorrido de la vela y aún así llega al punto de apertura y le cambia el color de la vela. Hemos visto esto que ocurre con muy poca frecuencia, pero a veces ocurre. Estamos ganando la operación con bastante margen. Ya sentimos que ganamos la operación. El precio toca un nivel fuerte y en 2, 3, 4 últimos segundos el precio se devuelve de una forma tan rápida que lo saca uno del mercado.
se devuelve la vela, llega al 100% del cuerpo de la vela y baja un poco más allá y nos cambia el color de la vela. Cuando ya uno se hacía ganador, uno se siente que tiene ganador cuando la vela es cerrado totalmente. Pero mientras haya 2, 3, 4, 5 segundos, puede ocurrir cualquier cosa en el mercado binario. Entonces la vela subió hasta acá, aproximadamente de este tamaño, y posiblemente en los últimos segundos nos cambia de color. Entonces, ahí la vela inició verde y terminó de color rojo. Se comió el 100% del cuerpo de la vela anterior, de la vela que se formó. El mismo procedimiento lo vamos a ver, pero con las velas bajistas. En este caso entran los compradores, que los compradores entran de la parte de abajo, de la parte de soporte. Le tenemos el 100% de la vela. Tenemos que un tercio se comió la vela, todavía es una vela fuerte, porque tenemos más cuerpo que mecha. Aquí en la secuencia de evolución se comió el 2/3, tenemos un cuerpo de vela, un tercio, perdón, el cuerpo. Y ya en el cuarto movimiento tenemos mecha en la parte superior y en la parte de abajo. Y en la última vela tenemos que la vela, después que salió bajita, el precio retrocedió con fuerza, llegando al punto de apertura de esa vela y devolviéndole el color a la vela, cambiando el color de rojo a verde. Entonces la vela inició bajita, dio cierto recorrido y el precio hizo tanta presión, los compradores que lograron cambiar el color a la vela. Ahora, vamos a ver dos escenarios donde palparemos lo que acabamos de explicar y parte de lo que vimos en las clases anteriores. Vamos a combinar, cuando nosotros metemos una operación, tenemos que tener en cuenta que tengamos más probabilidad a nuestro favor, que algunos conocen como confirmaciones. Entonces aquí, como ejemplo, tenemos 3 confirmaciones. Tenemos la combinación de las velas de indecisión y las velas de decisión. ¿Cómo conjugamos eso en el mercado? Y lo vamos a hacer con ruptura de estructura, que es lo que yo siempre les enseño, lo que es máximo y mínimo entre velas. Entonces, escenario 1, imaginemos que venimos de un movimiento alcista, la tendencia principal es bajista, perdón, y estamos en un retroceso. Entonces, observamos que el precio está perdiendo volumen porque las velas son cada vez el cuerpo más pequeño. Y adicional a eso me está dando mecha en la parte superior, quiere decir que están entrando los vendedores. La vela llega a un número redondo, a un nivel, me deja mecha, entra una vela, sube por arriba del nivel y es retrocedida y me cierra por debajo de la vela, debajo de del nivel, perdón, dejándome una especie de un pin bar, pero del color del retroceso. Entonces, para mí, esta es una vela débil, porque es más pequeña que la anterior y tuvo entrada fuerte de vendedores en esa vela y cerró por debajo del nivel. Entonces, nosotros podríamos esperar que viniera una vela siguiente bajista, aquí una vela envolvente. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esta vela envolvente? Si nosotros no entramos a esta operación porque tenemos una vela verde y si hay fuerza aquí, recordemos que el precio siempre tiende a rellenar espacio ¿cómo se llama? En estructura y en mecha. Aquí ya en estructura lo rellenó, pero aquí en mecha me puede rellenar aquí. Diferente si la vela fuera roja, hay más posibilidad de que la vela, sea un giro para verla continuar, porque ambas son rojas. Entonces podemos llamar la primera vela de impulso. Pero como es verde, es la última vela del retroceso. Entonces cuando esta vela me llega aquí y me sale, aquí me está marcando una vela envolvente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para nosotros irnos en continuidad después de esta vela roja? La primera vela del nuevo impulso. Uno, que tengamos la estructura bajita. Aquí el máximo de la vela es más bajo que el alto de la vela anterior, la última vela verde. Esta vela que se forma me tiene, aplicando el 50% que hemos venido manejando en las últimas clases, la primera vela de giro
o sea, la primera vela del movimiento, del nuevo movimiento, me tiene que cerrar por debajo del 50% de la vela del frente, la vela verde. Si me cierra por arriba, la considero una vela débil y no me voy a la baja, en continuidad bajista. Si lo hace por debajo del 50%, me puedo ir en continuidad bajista. Si la vela esta roja me cierra en el mismo nivel, si esta vela roja me cerrara aquí mismo en el mismo nivel de la, un poquitico más abajo, muy arriba, si me lo hiciera me lo hiciera el mismo nivel de la vela verde, no ingreso porque aquí el precio está frenado, ¿ya? Lo llamamos traslapado. Entonces, esta vela es negada por esta vela, la vela de negación. Necesito yo para meter en continuidad que esta vela cierre por debajo del nivel. Pero la distancia no debe ser muy grande, porque si esta distancia, esta vela roja, me cierra muy por debajo, por ejemplo, esta vela me termina como por aquí. Está muy alejado de la apertura de la vela verde. Entonces aquí posiblemente puede haber una vela de retroceso. En vez de una vela de continuidad, sea una vela verde. Entonces muchas veces llamamos a esto una vela de fuerza, la llamamos una vela de decisión o una vela envolvente, pero no cumple las características de una vela envolvente, porque una vela envolvente que tiene que cerrar un poco por debajo de la vela verde, pero no demasiado. Cuando le está haciendo demasiado, posiblemente sea una vela de agotamiento y la siguiente vela te va a girar y posiblemente te va a llegar a la apertura de la vela verde aquí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros vamos a meter una vela envolvente, nuestro punto de apertura debe estar un poco por debajo, no mucho, muy alejado. Y tampoco lo podemos meter a la baja cuando la vela cierra justo en la apertura de la vela del frente verde, porque aquí está el precio está frenado. Entonces, posiblemente la vela, si nos cierra aquí, posiblemente la vela siguiente podría ser verde. Como está el precio aquí lo frenó, posiblemente una vela aquí me va a salir así. Entonces podríamos perder la operación también. Entonces a veces, como no tenemos en cuenta los microniveles de las velas, entonces a veces el precio se nos devuelve. Porque recuerden que las aperturas y cierre de la vela son microniveles, igual que las mechas. Y se te vuelve un nivel fuerte cuando otra vela vuelve a reaccionar en ese nivel. Entonces debemos tener muy en cuenta esta parte de lo que se llaman las velas envolventes. Ahora, el escenario 2, tenemos la vela P11, por la que llamamos spinning. Aquella que tiene mecha en ambos sentidos. Esta es una vela considerada de debilidad. Si nosotros encontramos esta vela en un nivel, podemos operar en sentido contrario, en reversión. Esta es una vela que nos significa debilidad. Siempre que operemos reversión, a aquellas personas que les gusta operar reversión, siempre háganlo que la última vela del movimiento al que vamos a revertir sea una vela débil. Y la vela en la que vamos a ingresar, si vamos a entrar después de la segunda, o sea, a la segunda vela del nuevo impulso, siempre sea una vela fuerte. Entonces, una vela débil en un retroceso, la última vela de retroceso, y una vela fuerte o de decisión, la primera vela del impulso. Si nosotros tenemos en la última vela de retroceso es fuerte y la vela de decisión del primer impulso es fuerte, las cargas están equilibradas. Entonces no puede competir ahí porque ambas tienen fuerza. Necesitamos que alguien esté débil. Recuerde que siempre nosotros nos vamos del lado más fuerte.
Entonces necesitamos que la última vela del retroceso sea una vela débil, de la que les mostré ahorita al inicio de la gráfica. Y la vela de impulso, la primera, siempre tiene que ser una vela fuerte. Aquí tenemos lo mismo. La vela esperamos que suba, si nos deja mecha, y sube débil, fuerte, perdón, débil, como ya lo sabemos. Esperamos que retroceda fuerte, suba débil nuevamente y nos vamos en continuidad, en el giro con la mecha, apoyado aquí en la mecha. Siempre recordando que tenemos que ingresar, que la vela esta que está aquí, la mecha, perdón, no nos supere la mecha de esta vela. Si nos supera la mecha, no ingresamos. Si esta mecha que está aquí me queda por aquí arriba, no ingreso. A pesar de que la vela me quede roja, no ingreso, porque me está invalidando este máximo que tengo aquí. Entonces ya me rompió la estructura. O sea, me está cumpliendo la estructura alcista. Y obviamente a la baja. Entonces la lógica tendencial, que es bajista, no me la va a cumplir, porque ya me rompió aquí. Y si lo hace con fuerza, mucho menos ingreso yo esa operación a la baja. Prefiero irme a la alza. Entonces aquí tenemos lo mismo. Tenemos 50% del cuerpo de la vela. Si me queda esa vela me cerrara por aquí. Perdón. Esa vela me cerrara por aquí. Yo no ingresara a la operación, porque es una vela débil. No me superó el 50% de esta vela. Pero si me lo hace, por aquí, yo esperaría que la siguiente vela me iniciara por aquí, llegara a tocar el nivel y me rechazara con fuerza. Me tocara el nivel y rechazara con fuerza. La cogería por arriba del nivel, aquí en la mecha. Esa sería mi operación. Si le da miedo ingresar en esta operación. Si no tenemos práctica, esperamos la segunda. Nos vamos a la vela de giro. Después de la vela de giro, la segunda vela. Y lo que tienen práctica, puede ingresar esta vela y haciendo operaciones en continuidad. Dos operaciones seguidas. Bueno, quedan 10 minutos para que se acabe el Zoom. Si alguien tiene alguna duda, antes que se acabe el Zoom, me lo escriben o lo dicen o abren su micrófono. Buenas noches, profesor. Buenas. Una consulta. Mm. Cuando se encuentra en un nivel, en una resistencia, una vela con una mecha muy larga, dio un ejemplo, ¿no? De una diapositiva, una que ya pasamos. Cuando hay escenarios donde yo vi, se presenta una Yo tengo este continuidad. nivel, ¿verdad? Y la mecha está, vamos a poner que tengo una vela, vamos a operar la baja. La mecha está por arriba del nivel, Sí, sí, sí. el cuerpo está abajo. Entonces, el cuerpo termina debajo del nivel, ¿no? Entonces la mecha es muy larga. Y hay ocasiones donde vi que yo pensaría que haría una reversión, pero no hace una continuidad Así, hacia el alza. Sí, ok. Si yo tengo este movimiento aquí, como les comenté ahorita, y yo veo que estas velas en cuerpo, en promedio, los cuerpos son iguales. Y no me está dando mecha arriba. Lo dije ahorita. Yo aquí llevo momentum. Posiblemente esta vela me toque aquí el nivel y se vaya a la alza. Y me quede esta vela así. Y no queda la ok. baja. Yo para poder irme en esta vela aquí, puede ser, este martillo invertido puede ser continuidad, puede ser reversión. Y todos en los libros lo ven en reversión. Esto puede ser continuidad, lo que tú dices es cierto. ¿Y cómo me sé que me puede cumplir?
Yo tengo que ver estas velas aquí, que van siendo cada vez más pequeñas. Tendría que ver entonces un agotamiento para tomar Correcto, como una reversión correcto, y tomar una continuidad cuando tengo un respaldo de fuerza de las velas anteriores, ¿verdad? es correcto. El agotamiento se puede dar, el agotamiento se puede dar en disminución del cuerpo de las velas o en una vela en una vela de agotamiento. Entonces aquí hay debilidad del precio porque son velas pequeñas. Cuando tengo una vela grande, al final es una vela de agotamiento. Entonces tengo agotamiento por debilidad, o sea, o tengo agotamiento del precio también por volumen de vela. Aquí una vela envolvente. Si yo tengo estas velas pequeñitas, y aquí tengo un doji pequeño y me sale una vela grande, esto no es fuerza, porque si fuera fuerza, las velas anteriores también tuvieran el mismo tamaño o parecido, en promedio igual a esta. Entonces, yo digo, nosotros nos tenemos que preguntarnos cuando vemos el gráfico, tenemos que hablar y mirar la lógica. Si yo tengo velas pequeñas que se están haciendo pequeñas, y yo tengo un doji y después me sale una vela de gran volumen, porque me sale una vela grande si la vela esa es más grande que las anteriores, eso no es normal. Es un movimiento brusco, entonces nosotros nos tenemos que preguntarnos, porque esa vela es más grande que las anteriores. Posiblemente sea un agotamiento. Entonces yo puedo meter un giro. Ahora, si yo veo que las velas en promedio son del mismo tamaño, no me está dejando mecha arriba, y yo cuando veo que esa vela inicia con fuerza. Las velas que van iniciando así. De cuando retrocede un poquito y avanza, retrocede y avanza, retrocede y avanza, y nunca deja de avanzar. Y después me sale una vela aquí, me inicia aquí, me rompe el nivel como si nada, sube como si nada, sube como nada. Y después lo último me baja y me deja esto aquí. Eso me está diciendo que, que hay fuerza, porque si me llega a un nivel, el precio automáticamente me debe romper ese nivel. Cuando me lo rompe, automáticamente me debe rechazar de ese nivel. Si la vela llega aquí y me rompe, me debe de hacer esto. Sube y hace esto. Si veo que rompe como si nada y sigue así, sube como si nada, sube como si nada, sube como si nada. Y los 40, 45, 50 segundos estuvo por arriba el precio haciendo esto. Y en lo último me termina así. Aquí hay fuerza, porque si no hubiera fuerza, el precio no hubiera interactuado aquí la mayor parte de sus 60 segundos. Entonces, por eso le digo, una cosa es la fuerza, la forma de la vela, y otra cosa es la formación de la vela. Esta vela se formó y los 45 segundos estuvo por acá arriba, pero yo puedo tener una vela en formación que me quede igual en figura, por fuera, en figura, en forma, y me hace esto. Pa, hace esto. Siempre me rechaza con fuerza. Y en el último me hace así, me hizo así, y quedó aquí oscilando por debajo del nivel. Entonces, aquí en lo último, en los primeros 10 segundos, 15 segundos, estuvo por acá arriba, pero después el precio fue rechazado con fuerza y me quedó oscilando por aquí abajo. Entonces, la vela esta me quedó en figura, en forma igualita a esta, pero su formación es diferente y su interpretación es diferente. Aquí hay fuerza porque el precio no me interactuó mucho tiempo acá arriba del nivel. Aquí sí lo hizo. Entonces, aquí puede la vela continuar, aquí no. Entonces, si nosotros en vez de estar observando indicadores y observamos las velas, nos va a ir mejor con las velas que observar indicadores. Gracias, profe, lo tengo claro. ¿Alguna otra duda? Será un octavo por debajo de la vela verde. Por eso hay que interpretar el lenguaje de las velas. Correcto. Si nosotros tenemos una vela y esta vela me sube, me sube, me sube, me sube. Y yo estoy aquí 45, 48, 50, 52, 54. Y de repente me hace esto. Entonces esta vela me quedó roja ahí. Me cambió el color. Era roja. Y me quedó con la mecha aquí arriba. Entonces, a pesar de que la vela me inició verde, llegó a un nivel máximo. Algo que tuvo aquí, por eso hay que mirar siempre hacia atrás.
dónde se está deteniendo la vela y dónde se puede detener la vela y qué me puede hacer retroceder el precio. Si nosotros vemos que una vela inicia la vela y en los primeros 10 segundos, 15 segundos, tú la ves que está ahí como dormida, que no avanza, no avanza. Internamente hay un micronivel, no te está dejando avanzar el precio, ahí no hay fuerza alcista. A pesar de que la vela no te está marcando un nivel más abajo, o sea, no te está cambiando de color. La vela es verde, pero no te está subiendo de un mismo nivel, está ahí como si estuviera en una pausa. Está pausado el precio, ahí, 12, 13, 14, 15 segundos está ahí. Posiblemente esa vela en los últimos segundos te va a hacer esto así, te va a quedar bajita. Entonces, si tú vemos que una vela lleva fuerza, tenemos que ver este movimiento. Subió, bajó una amiguita, nos dejó una mechita. Subió, tapó la mechita. Bajó, pero no tan abajo donde bajó la vez anterior, en el rechazo anterior, la mecha. Subió, me curó la mecha anterior. Bajó, dejó una mechita y la cubre la vela, el movimiento siguiente, y así sucesivamente. Ahí nosotros sabemos que tenemos un movimiento del precio, tenemos movimiento alcista fuerte. Pero si me hace esto, y me deja esta mecha aquí, y esta vela se sigue moviendo, pero llega hasta aquí, llega hasta aquí, llega hasta aquí, 35, 40 segundos, 45, 48, y ahí sigue ahí, y el último me cierra aquí. No metamos esa operación a la alza porque posiblemente la perdamos, porque aquí no hay fuerza porque no me pudo romper este nivel. Duró como 30 o 40 segundos sin romperme el máximo que hizo esa vela en sí mismo. Mejor meter la operación a la baja. Esperar que la vela arranque, me toca aquí, me rechace con fuerza, me toca aquí, me rechace. Ingreso la operación a la baja. Ingresamos aquí. Si meto esa operación a la alza, posiblemente la voy a perder, porque si aquí hubiera fuerza, me hiciera lo que le estoy explicando acá. Y aquí no me lo está haciendo. Entonces yo no tengo que irme a un gráfico.